El mar es la vía más común por la que se transportan los bienes y materiales que consumimos, por lo que las grandes rutas marítimas son de vital importancia para sostener el comercio internacional. Los conflictos en Oriente Medio, con la ofensiva de Israel sobre Gaza, a la que se ha sumado el intercambio de ataques con Irán, se han dejado sentir en algunos de los principales pasos mundiales, como el Mar Rojo y en el Estrecho de Hormuz, un movimiento que ya ha impactado en las compañías que aseguran estos riesgos y al propio tráfico de esa zona. Y este es el tema de análisis en esta edición de Ampliamente, precisamente las principales rutas marítimas, particularmente donde a partir de estas rutas se traslada uno de los elementos energéticos más importantes, que es el petróleo, desde una de las regiones petroleras por excelencia, que además se encuentra en un conflicto importante. Es el tema que vamos a analizar además con el señor Rubén Bolívar, especialista en Derecho Marítimo. Qué placer recibirlo en el estudio Ampliamente. Muchas gracias por la invitación a Ampliamente. Natacha, bueno, complacido de estar aquí y poder aportar algo de información y de opinión sobre un tema tan importante como lo es el transporte marítimo de mercancías y sobre todo el transporte marítimo del petróleo, que es prácticamente uno de los grandes condicionantes y uno de los grandes generadores de decisiones geopolíticas y geoeconómicas en relación con todo lo que tiene que ver con el mundo en general. Veíamos la importancia del mar precisamente para el traslado de distintos productos, pero también para el traslado de hidrocarburos y por el asunto de la energía. El mundo en los últimos años ha pasado por un proceso complicado en cuanto al suministro de energía. Lo veíamos en la guerra entre Rusia y Ucrania, cómo de alguna manera Europa sintió energéticamente las consecuencias de la guerra, y ahora se le suma este conflicto en el Medio Oriente entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, y se le suma ahora la ofensiva entre Israel e Irán. ¿De qué manera estos focos de conflicto afectan las principales rutas marítimas y particularmente el traslado de una de las materias energéticas más importantes actualmente en el mundo? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que el 70% del petróleo del mundo se transporta a través de buques. Entonces, esto por supuesto que lo hace un elemento muy importante. El 80% de la energía que se consume en el mundo viene prácticamente de los hidrocarburos, petróleo, gas y carbón, más o menos en unas mismas proporciones, alrededor del 30% cada uno. De manera que son elementos sumamente importantes porque afectan transversalmente todo lo que es el acontecer de la vida humana de todos los países. Y por supuesto genera, en definitiva, es el gran decisor, el gran generador de decisiones y de opiniones, ¿no? Tanto los países como las empresas, como todos los que están involucrados de una u otra manera en el mundo energético. Recordemos que son pocos los países que producen, recordemos que 5 o 6 países producen aproximadamente el 75% de la energía o del petróleo del mundo, donde está Estados Unidos, Canadá, en América. Tenemos en Europa tenemos a Rusia, en Asia tenemos el Golfo Pérsico, donde están Arabia Saudita, Kuwait, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, todos estos países, en definitiva, estos son los grandes productores de petróleo. Ahora, el petróleo hay que transportarlo, hay que llevarlo a otros centros, primero de refinación y a otros centros de consumo. Entonces, en definitiva, allí es donde el transporte marítimo juega un papel importante. Ahora, paradójicamente, quizá como algo del destino, pero en definitiva, los pasos marítimos en los cuales los transportes marítimos tienen que acudir generalmente son muy estratégicos, son muy sensibles. De hecho, hay 7 puntos estratégicos en el mundo, los llamados choke points o los cuellos de botella, los cuales podremos ir hablando en la medida de este programa, pero en definitiva son ellos pasos marítimos donde se transporta el petróleo y que tienen cada uno de ellos unas particularidades que los hacen muy sensibles y sobre todo de mucho cuidado para el comercio internacional, porque cualquiera de estos elementos, cualquier perturbación en el tránsito fluido del petróleo puede causar una tragedia, puede causar no digamos tragedia, pero sí en definitiva grandes perturbaciones en lo que es el mercado petrolero mundial. Ahora, si miramos de cerca el Medio Oriente, ¿por qué es tan importante
para el mundo del transporte marítimo y para las principales navieras esta región, y sobre todo que esta región esté en un conflicto tan complicado que pueda escalar a un conflicto mucho mayor? Sí, bueno, uno de los grandes productores, centros productores como región, es la región de la península arábiga y el Golfo Pérsico, donde, como dije anteriormente, se reúnen una gran cantidad de los grandes productores de petróleo del mundo. Y ese petróleo sale a través del Estrecho de Hormuz, que es la salida digamos, de este golfo, el Golfo Pérsico. Y el Estrecho de Hormuz es una ruta, una autopista marítima muy reducida y de mucha sensibilidad. Por el norte del estrecho está Irán y por el sur está Omán, que son países que, si se quiere, están en permanente conflicto, en tirantez política con sus vecinos y con muchos de los países que son grandes consumidores, como Estados Unidos, como Israel, por ejemplo. Y Arabia Saudita, que es por supuesto, uno de los grandes productores mundiales, también tiene la salida de su petróleo por allí. El 20% del petróleo mundial sale todos los días por el Estrecho de Hormuz, de manera que un cierre de esa autopista marítima crearía una gran distorsión de lo que es el mercado petrolero mundial. Y ese mercado nos afecta a todos, no solamente pudiéramos verlo como algo lejano, es algo que nos afecta a todos los habitantes de la Tierra, porque en definitiva el encarecimiento del petróleo va a impactar en el encarecimiento de todas las mercancías, que el 80% de las mercancías del mundo se transporta por vía marítima. De manera que es un tema muy controversial, muy interesante, muy sensible y que genera, como hemos dicho, el mayor cuidado, la mayor atención por parte de todos los países del mundo. Y precisamente porque el impacto y los cambios en el sistema energético impactan precisamente en la economía, en las cadenas de suministro, es que al regreso de este segmento vamos a tratar de explicarle junto al señor Rubén pedagógicamente cuáles son estas rutas que están amenazadas por el conflicto en el Medio Oriente y cuáles son las consecuencias de que precisamente este conflicto, este gran conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza escale y se introduzcan nuevos actores regionales a la ya difícil situación en el Medio Oriente. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos analizando este tema.